Bueno, con enorme gusto, en verdad se lo digo. Saludamos a Isaac Hernández. Aquí vamos a ir platicando de todo, cuándo se va a presentar, etcétera. El Heraldo va a estar presente también, que eso es muy interesante. Y le saludo a, pues yo diría, a uno de los bailarines más destacados, porque esa palabra mejor, ya sabe que siempre es muy subjetiva, pero destacados, reconocidos, ahora sí que del mundo mundial, ¿no? Isaac Hernández con usted y con nosotros. Querido Isaac, ¿cómo Un te va? placer, muy bien. Oye, Mucho qué estar gusto aquí. volver a verte. Igualmente. ¿Cómo has estado? Bien, Te traen ocupado. ahora sí en friega, ¿verdad? Sí, pero te digo, estoy muy contento de la respuesta de los medios, del apoyo de los medios, de que me abras tus programas, porque al final es muy importante para mí que estos proyectos, que esta historia, que el ballet llegue a la mayor cantidad de gente posible. Sí. Oye, para muchos de nosotros la cercanía a muchas cosas del ballet se dio siempre a través del cine. Hablábamos de White Nights el otro día. Pero ahorita, cuando estábamos platicando el otro día, me quedé pensando en la película de Billy Elliot. Sí. Por una razón. Porque cuando él hace su audición, le preguntan, ¿y qué sientes cuando bailas, no? ¿Qué sientes cuando...? Es curioso porque en diferentes etapas de tu carrera, tu mente y la percepción del tiempo en el escenario es completamente diferente. Yo creo que cuando llegué a dominar mi técnica y encontré cierta madurez, es una libertad absoluta. Y eso es lo que me da miedo perder, Sí. ¿no? Porque yo puedo estar en el escenario sin pensar en la ejecución técnica o escucho la música y puedo fisicalizar la música tal como me la toca la orquesta. Y muchas veces me pasó en el Mariinsky, por ejemplo, empieza la música y escucho los primeros acordes de la pieza. Digo, me van a matar, lentísimo. Entonces, inmediatamente cambio mi mente, mis músculos reaccionan, bailar lento te desgasta los músculos de una manera diferente. Y entonces el poder tener ese control sobre tu físico y poder fisicalizar música y movimientos, darles como sentido emocional, es adictivo por esa libertad que se siente. ¿Qué se siente? ¿El taekwondo o Taekwondo. o el baile? No, a mí me siguen gustando las artes marciales. Ahora ya no las practico por razones obvias de no quererme lastimar de más. Pero a mí lo que me encantaba del taekwondo sí eran las formas y toda como la coreografía. Pero creo que hay algo muy extraordinario de estar en combate. Me encantaba hacer competencias porque es un ejercicio psicológico también muy extraordinario. Es como un partido de ajedrez. Sí. Oye, y además tener un rival o un adversario, ¿no? Tienes que pensar poco y actuar mucho, pero tienes que saber por dónde viene todo, Sí, ¿no? es algo que es como, no sé, a mí me gusta pensar que es algo que desarrolla también ciertas cualidades estratégicas, como de dominio propio. Hay herramientas importantes que aprender de las artes marciales. Oye, a ver, digo, sé que te lo han preguntado mucho, pero en verdad no me quiero, no me quiero ir sin muchas cosas que hemos conversado, volver a hablar de ellas, ¿no? ¿Cómo un niño de 8 años o 6 años o 5 años empieza a saber por dónde ir, ¿no? ¿Cómo hacerle? ¿Qué es lo que sucede? A ver, el otro día platicamos, eres de Guadalajara, que el Checo Pérez, el Canelo, ¿quién más es? Bueno, Eli Guerra, ¿no? Que no te acuerdo Sí. también que es de Guadalajara. Tú, Sí. Loren Ochoa. Y muchos otros, ¿no? Sí. Gis y Trino, que son buenísimos. Sí, ¿no? es verdad, es Sí, verdad. son buenísimos, ¿no? ¿Qué pasó en tu vida que te metiste en esto? Bueno, yo nací en una familia de artistas, los dos ex bailarines, también mucha necesidad en la familia de cierta manera. Mis papás no creían en la educación, en el sistema de educación pública, querían ofrecernos una alternativa. Eso es interesantísimo, ¿eh? ¿Por qué no creían? Y luego viendo Se el los perfil puedes de tus preguntar a ellos, pero Sí. yo te lo puedo decir A ver. lo que ellos nos decían ahí. Tal cual, literal, mi papá nos decía, es que los van a hacer tontos. Híjole, qué cosa. Decía, yo no quiero que mis hijos estén expuestos como como un estándar en común, ¿no? Sí. Y ellos creían verdaderamente en que cada persona tiene como un llamado y talentos y cualidades que hay que ir formando desde chiquitos. Entonces, y fue increíble poder tener la posibilidad de tener padres que podían hacer eso con su tiempo, porque
mis hermanos que tenían cualidades, por ejemplo, Esteban era un gran matemático, era muy bueno para español y terminó la secundaria creo que a los 12 años y después hizo la prepa en 2 años, terminó a los 14. Entonces era así, se podía avanzar a tu propio ritmo y de acuerdo a tus posibilidades. Al final yo creo que un niño es importante. Muchas veces, ahora que soy padre me lo cuestiono, pero muchas veces se dice que hay que dar tiempo, que las cosas se vayan dando y que prueben muchas cosas y que sus gustos y pues a veces que no te das cuenta hasta que pues, trabajas y cambias de trabajo un par de veces y esas cosas. Y a mí me causa conflicto eso porque yo hubiera dejado el ballet muchísimas veces si no hubiera sido por mis padres también, que me estaban guiando y muchas veces me incitaban a luchar por el ballet y por estar ahí, porque te enfrentas como niño a un montón de tendencias que no sabes cómo lidiar con ellas. No es fácil todos los días dedicarle 4 horas de tu día en el patio de la casa, en el solazo, a hacer clase de ballet con la misma música de siempre, mientras tus hermanos están jugando en el parque o están organizando un show en el jardín, ¿no? Entonces, sí hay cierta responsabilidad compartida de mis padres en incitarme a no rendirme. Y sí, en algún momento yo llegué a decirles, bueno, estoy cansado, estoy lastimado, no sé si voy a volver a bailar otra vez. Y ahí mis padres fueron muy inteligentes y me dijeron, no pasa nada, tampoco es el fin de tu vida el dejar de bailar. Y, y creo que mucho tiene que ver el tiempo y la manera en la que lo hacen, pero sí me parece importante que los jóvenes y los niños encuentren una pasión a cual dedicarle toda esa energía y todo ese tiempo. Vale muchísimo la pena. Por experiencias que he habido, por ejemplo, con Elisa Carrillo en el Zócalo, por experiencias como la tuya, la clase magistral que vas a tener, ¿qué le dirías a los papás y a las mamás que de repente tienen un hijo de 6, 7 años y dicen, oye, yo quiero ser bailarín? Y el papá de poner el grito en el cielo y la mamá también, porque no tuvieron los papás que tú tuviste con ese perfil, ¿no? No, y lo entiendo las preocupaciones prácticas, ¿no? Creo que las industrias culturales en nuestro país se enfrentan una gran precariedad y entonces el prospecto de que tu hijo pase trabajo no le gusta a nadie, ¿no? Y también no solo es como precariedad de cómo te vas a ganar la vida en eso, que es lo primero que piensan los padres, sino que también están relegadas como a una segunda clase en el valor social, ¿no? Entonces, y curiosamente, hoy en día muchas veces se aprecia más algo que no necesariamente requiere de especialización, pero son los tiempos en los que vivimos y lo que yo diría a los padres es que al final de cuentas, como la vida nos va enseñando, creo que es importante defender lo que te apasiona, lo que te hace feliz, entender que el tiempo pasa y las cosas cambian y si las artes son para sus hijos, las van a saber defender y van a saber construir y van a saber encontrar la manera de luchar. Yo creo que hay tanta adversidad que es importante que no la encuentren también en casa, ¿no? Sí, claro, sí, tienes toda la razón. Esa es muy buena. Oye, la primera noche que dormiste fuera de tu casa, ¿qué pasó? ¿Qué edad tenías, te acuerdas? Sí, creo que estaba en una competencia en República Dominicana y fui a la competencia y me ¿Qué edad quedé. tenías? Tenía 8 años. 8 años. Sí, me quedé con una familia que tenían niños estudiando en la escuela de ballet ahí y fue increíble. Yo todavía me acuerdo mucho de ellos y fue interesante. Yo nunca pensé en nunca regresar a vivir con mi familia, pero a partir de los 13 años nunca más ¿Regresaste? viví en casa de mis papás y los visitaba y eso, pero ya como que ya no era mi cuarto, ¿no? Venía de visita, pero todo empieza así en República Dominicana a los 8 Oye, años. ¿cuánto tiempo estuviste en Filadelfia? Estuve 4 años. ¿Por qué Filadelfia y no te fuiste directamente a Europa? Era interesante, sí, me ofrecieron una beca a los 11 años en la Ópera de París y yo no entendía lo que era la Ópera de París, ni mucho menos, y cuando me fui de la ópera, la directora se escandalizó, porque nadie le dice que no a la Ópera de A la Ópera de París. París. Entonces, Con lo poco que yo sé, sé que nadie le dice que no. le dijo a mi tía que me llevó que se asegurara que yo entendiera que
una vez que le decía que no a la Ópera de París, pues ya no había vuelta atrás. Curiosamente, muchos años después, estaba viéndome debutar ella Sí. como bailarina invitada en la Ópera de París, pero eh, yo era un niño que había crecido pues, en familia, de cierta manera, bastante protegido de la vida real. Sí, claro. Y de repente la idea de estar en un dormitorio súper estricto, sin hablar el idioma, en un país tan lejos de México, me incomodó y le incomodó mucho a mi mamá. Y dijo, bueno, vamos a esperarnos un año más. Me la volvieron a ofrecer la beca y en ese año fui a la competencia a Nueva York. Y ahí me ofrecieron becas a las 5 escuelas más importantes de ballet del mundo y se acercó un director y dice, mira, yo no soy la Ópera de París ni el Royal Ballet, pero te puedo ofrecer que venga un chaperón contigo, que alguno de tus hermanos venga a estar contigo, entendemos que eres un niño, les damos un departamento y te traemos los maestros de estas escuelas a las que quieres ir. Y entonces muchas veces yo estaba en el salón de ballet y tenía 4 maestros dentro del salón dándome correcciones y ayudando. Qué formidable, ¿no? Sí. ¿Y ahí con quién te fuiste? ¿Con tu mamá? Me fui con mi hermana Emilia. Ah, con tu hermana. Mi hermana Emilia, creo que Tu ella hermana es tenía clave en 21 esto, años. ¿ah? Sí, al final es un sueño compartido Sí. y muchas veces nuestra relación también ha pasado por diferentes momentos. Empezó como mi chaperón, pero después de 2 años yo sentía que tenía que ser su chaperón de vez en cuando también. Pero Sí. era también muy joven como para tomar responsabilidad así y ella se involucró desde el principio en el Consulado de México en Filadelfia, entonces tenía un trabajo bien demandante y es una persona con mucha empatía y que le gusta mucho ayudar, entonces hacían consulados móviles y llegaba a las 2, 3 de la mañana devastadísima, ¿no? Entonces, al final hicimos como una buena amistad que va más allá de ser hermanos y con el gusto compartido de ayudar y de el gusto por las artes al final. ¿Qué piensas cuando estás fuera de México sobre México? Además ahora sí que del homesick, sí, por decirlo, ¿no? Del cariño con los Sí. tuyos. Pero cuando es un país como México, lo que se dice de México, cuando ves que al fin y al cabo todo te pasa enfrente. Oye, lo de Estados Unidos te pasa mucho, muy enfrente. Sí. No puede ser que un día te quieran revocar la visa. ¿Por qué? Porque parece mexicano. Y Sí. ¿no? Esas cosas que pasan, ¿no? No, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Hoy en día son realidades muy impredecibles las que se viven en la vida diaria ahorita en Estados Unidos. Pero yo he estado con la fortuna de bailar en Ámsterdam, en Inglaterra, en Rusia, en todos estos países y afortunadamente mi trabajo siempre ha sido reconocido por el talento y por el profesionalismo con el que he estado ahí. Y Estados Unidos me abrió las puertas pues desde chiquito. Yo llegué a los 13 años a Filadelfia y los directores de la escuela básicamente me enseñaron hasta cómo comer en un restaurante y qué pedir y cómo utilizar como el protocolo social de ese ambiente. Entonces, estoy agradecido por esas experiencias y por haberme sentido bienvenido, pero yo siempre que volteo a ver a México desde que me fui, lo veo con tanto, con una mezcla de frustración y optimismo, ¿no? Y después me puse a estudiar sobre la historia de México y es una constante a lo largo de la historia y sobre todo en los años, en los finales de los años 80, que cae el muro de Berlín, se hace el Tratado de Libre Comercio, de repente hay como un gran optimismo por México y sus posibilidades y después llegas a los años 2000 y sigue habiendo esa sensación de las grandes posibilidades de México. Llegamos al 2025 y seguimos con esa sensación, Sí. pero no lo hemos podido ver materializado en todo su esplendor y con todo su potencial. Y ahí es donde viene la frustración y me vengo a pensar, pero ¿por qué? Si México es un país que tiene una gran geografía, tiene un posicionamiento estratégico extraordinario, tiene todo. ¿Cómo podemos llegar a verdaderamente explotar el potencial al máximo? Todavía no lo sé. ¿Algún día dijiste, esto es lo mío, sin la menor duda, en un escenario, un día que ya eras más adulto, que estuviste en un lugar en donde dijiste, esto es inimaginable, nunca me imaginé, todos los que quieren estar aquí, resulta que yo estoy? Sí. Sí, bueno, creo que fue algo un poquito más personal que eso al principio, porque fue la primera vez que interpreté un personaje
Me pasó a los 18 años en San Francisco Ballet, hice el papel de Lenski, de Lenski en Onegin. Y fue la primera vez que verdaderamente pude fisicalizar un personaje emocionalmente a través de la técnica y de la historia. Y me acuerdo que al final cuando me dispara Onegin estaba tirado en el piso. Ese fue el momento de quiero volver a vivir esto. Esto es algo mi forma de vida, ya no extraordinario, sí. Y recientemente me acaba de volver a pasar en el debut que tuve en el Met. No tuve ensayos en el escenario en Nueva York y de repente estaba parado y está toda la compañía bailando alrededor del príncipe y me cargan en hombros en el lago de los cisnes. Y tuve un momento como de ese niño de 8 años, volteé a ver el Met completamente lleno, los bailarines bailando increíble. Fue algo bien, bien especial y dije, como decimos aquí en México, de aquí soy, no me voy a mover. Oye, ¿has volado en el escenario? Sí, eso es lo que más me gusta. Sí. A ver. Pues justo en esa función del Lago de los Cisnes, me pasa en diferentes momentos, no pasa siempre, pero sí es una combinación de adrenalina con preparación y como una percepción del tiempo que estás viviendo en el escenario, pero escuchas en la música final de la coda del tercer acto, del PD del tercer acto, pues hay una música muy fuerte, ¿no? Entonces, y entonces cuando escuchas eso el cuerpo se te llena de energía y sales desde la pierna, desde fuera del escenario y haces un gran jeté. Pues yo sentí que crucé el escenario de lado a lado. Gran jeté y de hecho después hablando con mi hermana Priscila, que me ha visto bailar muchas veces, me dijo, wow, cuando saliste y te vimos volar al lado del escenario, y dije, mira, qué bueno que por lo menos muchas veces se siente mucho mejor de lo que se ve. Esta vez fue real. Tuvo coincidencia, sí. Tuvo real. Oye, sí. A ver, cuando estás en el escenario, ya lo decías un poco al inicio, ¿no? Pero me llama mucho la atención. A ver, puede uno pensar, puede uno sentir, puedes decir, tengo que dar toda esta vuelta, me tengo que seguir, o cómo va siendo, porque me imagino que no se permite la improvisación. ¿No? Yo sí me la permito. A ver. Ahora sí me la permito, antes no. Antes de hecho, era como de regla. Sí, y es necesario porque al final muchas veces la mente tiene que estar ahí antes que el cuerpo, ¿no? Claro, por supuesto. Y entonces si la mente está distraída cuesta mucho trabajo y muchas veces trabajas con maestros que son tan como precisos y tan exigentes que yo llegaba a una pirouette, por ejemplo, y lo primero que se me venía a la mente era la maestra que me estaba ensayando. Y yo terminé una función en Londres y fui a hablar con ella y le dije, ¿sabes qué? Un día antes de mi función, por favor, no me des correcciones en esa pirouette porque ya no le puedo dar ningún significado a esa pirouette. Sí. Se convierte en algo como mecánico y muy técnico. Entonces, a mí lo que me gusta lograr en el escenario es cuando te olvidas de la coreografía, te olvidas de la ejecución técnica y verdaderamente puedes fisicalizar las emociones y contar una historia con una coreografía que no cambia. Sí. Lo que trato de improvisar son todo lo que pasa entre un paso y el otro, los tiempos, a qué le doy importancia. Muchas veces le doy importancia a los brazos, sostengo una posición un poco más, apresuro la siguiente, juego con la musicalidad, porque al final de cuentas esos tintes y esas decisiones son las que hacen que el público perciba la historia y se relacione con el personaje. Sí. Porque si lo ejecuto todo en la misma cuenta, en el mismo ritmo, en el mismo momento, entonces puede ser muy monótono y predecible. Por más clásico que sea el Lago de los Cisnes, siempre es el Lago de los Cisnes, ¿no? Y es curioso porque el Lago de los Cisnes cuando se hizo por primera vez no era algo clásico, era como lo más innovador, era una locura, fue una controversia increíble, ¿no? Como esta transformación y esta interpretación de un cisne fisicalizado. Entonces yo siempre me recuerdo eso y me recuerdo lo importante que es lograr que una pieza así pueda percibirse como algo relevante para el público que lo está viendo después de más de 100 años. Oye, de estas presentaciones que has tenido, una que te haya impactado, entiendo, estar en el Met, pues es el Met, ¿no? Digo, por favor, ¿no? Pero piensa uno así con la cultura que existe respecto a la danza clásica o en general al ballet.
Piensa uno en Cuba, piensa uno en Rusia, ¿no? No, En yo creo Ámsterdam. mi debut en el Mariinsky fue importante Pues fue en para Moscú, mí en San en San Petersburgo. Petersburgo, hoy San Y Petersburgo. la verdad es que no disfruté la función tanto. Fue algo bien curioso porque me invitaron a bailar Quijote, pero esperaban verme bailar Quijote exactamente de la misma manera que ellos lo bailan. Y entonces me acuerdo que tuve pocos ensayos, me acuerdo que en el intermedio del primer acto me llegó el director y me dice, oye, ¿sí te enseñaron la parte donde viene Quijote y te da con la lanza y tienes que correr? No. Dice, bueno, tú nomás pégatele a este personaje y te va a mover. Entonces fue estresante la función. Pero lo curioso es que en el intermedio para el tercer acto viene el director y me dice, eh, dale más, hazlo como más español, porque pues como que le falta esa personalidad. Y yo le dije, dame tiempo, porque al final el torero no soy yo, el torero es Espada, el que hace Claro esas que sí. cosas es Espada. Entonces al final de la función fue muy emocionante para mí sentir la respuesta del público, entendieron exactamente lo que estaba haciendo y la crítica al otro día fue precisamente eso, fue una manera como nueva de ver el personaje, de ver esta Mira, interpretación y eso me gustó mucho. ¿por qué despertarse? O sea, ¿qué es lo que, digo, entiendo lo que significaba, lo que significa, ¿no? La palabra misma, despertares. ¿Qué fue lo que pensaste que no es la primera vez? ¿Qué es lo que trabajas en ello? ¿Qué es lo que presumes que se debe de hacer? ¿Qué es lo que piensas del público ante ello? Bueno, yo trato de mantener siempre presente esta responsabilidad que yo tengo con el público que escoge gastar su dinero para venir a ver esta experiencia. Yo sé lo importante que es para una familia esa oportunidad es una inversión finalmente en una experiencia compartida, en algo que esperas que sea algo memorable para tu familia, para tus hijos, para la persona con la que vayas. Entonces, eso siempre está presente en mi mente y por eso siempre quiero ser muy consciente sobre el control de calidad. Sí, claro. Pero finalmente, y lo veo de tan práctico como eso, yo lo primero que dije, yo no voy a dejar que los bailarines escojan qué quieren bailar, porque muchas veces van a querer bailar pues, lo más fácil o algo que no les cueste tanto trabajo y siempre he sido muy cuidadoso en eso. Y finalmente, Despertares para mí es una oportunidad para el público también conocer las posibilidades del ser humano y conectarse con ciertas emociones que desafortunadamente ignoramos en la vida diaria todo el tiempo, ¿sabes? Yo siempre pienso y digo, bueno, la vida diaria está llena de problemas, de ansiedad, de inseguridad, de tantas energías y tantos pensamientos y tantas cosas que nos van forjando como seres humanos y aislando de un lado maravilloso que también podemos accesar, ¿no? Y creo que las artes y el ballet en particular es algo que puede llegar a recordar a las personas, al público que está presente sobre estas emociones, sobre estas cualidades que tenemos también como seres humanos y conectar consigo mismos. Y eso muchas veces lo logramos a través de esta conexión que no tiene lenguaje, ¿no? Que no tienes que procesar de la manera como más común, ¿no? A través del lenguaje, que es algo Sensaciones, exactamente. sentimientos, ¿no? Y que de repente lo intangible, lo que no considerarías como es eso, como las decisiones de cambios de ritmo, la fisicalidad, la manera de pararse una persona, puede llegar a tener un impacto bien especial en el público. Todavía cuando te subes a un taxi con tu hijo te dicen, se va a subir su mamá. Sí, eso me causa más problemas de los que se puede imaginar la gente. Ya yo en algún punto dije, bueno, por lo menos que me salgan unas canas y ahora que me empezaron a salir canas acá ya me estoy Y ahora sí saben preocupando. que eres el papá, ya no tiene que subirse tu mamá para cuidar a los dos, ni cosas parecidas. Sí, es algo genético, ¿no? Mi papá también no sé, se le ve ¿Cuántos 10, años 15 tienes? años mejor. Yo tengo 35, Fíjate, ¿tu hijo? 4. 4. Y se para enfrente de ti y ya se pone a bailar.
Todo el tiempo, y el problema con él es que quiere bailar con la compañía, no quiere bailar con los, con los Con niños. sus compañeros de clase. Pero sí me gusta que cuando viene al teatro, entra al teatro como si fuera a su casa y saluda al guardia de seguridad y se pone su sticker Eso. y me dice como, ok papá, me voy a ver a mis amigos. Y tiene amigos desde el director de orquesta Sí, hasta los maestros ensayadores, maravilla. todo el mundo. Es un mundo mágico para él. Bueno, ¿te vas a dónde ahorita? Ahora me voy de regreso a Nueva York, básicamente a reempacar, me voy a San Francisco, voy a pasar unos días ahí, me voy a empezar a preparar para Despertares y después regreso acá a la Ciudad de Que México. el 25 de agosto por ahí. El 25 regreso, tenemos una conferencia que vamos a ofrecer en el Lunario, tenemos una firma de autógrafos para el público, tenemos la noche de apertura que vamos a celebrar este año el 28 en Soho House, va a estar muy interesante. Y es probable que venga también otra sorpresa más durante esa semana que estamos trabajando ahora. Bueno, y el 30 es a las 8:30. El 30 a las 8:30 en el Auditorio Nacional. El programa está espectacular este año, sí. vienen grandes artistas y también voy a poder bailar con lo que debuté en el Met. Ah, mira. Voy a bailar pues, los últimos 15 minutos del segundo acto de Giselle, que yo me considero que me voy a sacrificar físicamente enfrente del público porque bailar eso solo, bueno, con mi pareja, pero es devastador. Y lo quería hacer porque hay una parte muy emblemática donde te paras en el centro del escenario y haces 32 entre chasis, ¿no? Son los saltos estos consecutivos. Y al final verdaderamente sientes que te vas a desmayar ahí, entonces creo Pero que va no a ser te algo... desmayas, ¿verdad? No, Oye, siempre luchas. ¿Cuántos kilos dejas ahí cada vez que...? En kilos no sé, pero son alrededor de 3.000 calorías por función y hay ballets, por ejemplo el Romeo y Julieta de Nureyev, son 1 tonelada de peso de bailarina, el equivalente, ¿no? De la cantidad de cargadas que hay. Oye, Baryshnikov es como uno supone que es persona. Sí, sí, es una persona bien especial y también muy inteligente, muy amable, muy empática y es una de esas personas como Twyla Tharp, ahora estoy trabajando con ella, que es una coreógrafa con la que él trabajó mucho tiempo, que no trata de imponerte ninguna visión artística, ningún modismo artístico de él, simplemente trata de acentuar y ayudarte a desarrollar lo que ya tienes ahí y eso es una generosidad muy, muy grande de su parte. Bueno, oye, Isaac, gracias por tu tiempo. Un placer. Ya sé que estás vuelto loco, ese señor te trae del tango y todas esas cosas. Vamos a ponerle nombre al señor. Vamos a ponerle nombre al señor para que sepan quién es, ¿no? Pero bueno, te agradezco. Un placer. El gusto mío.